Bienvenidos a este podcast, Los Dos Testigos. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Moisés Hernández Morelos. Muchas gracias. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios estamos bien en lo que el Señor permite que sigamos por esta experiencia natural. Perfecto. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a tener el tema de anécdotas que hayamos tenido nosotros con gente no creyente o que haya tenido algún concepto erróneo respecto a Dios, respecto a Jesucristo, respecto al Espíritu Santo, a la palabra, al Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues bien sabemos que hay muchas personas que si bien nunca han leído nada, nunca han estudiado nada y empiezan a tomar conceptos equivocados respecto a lo que es la palabra. Y más que nada vienen por tradición la mayoría de las veces. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Un poquito largo el título, pero bueno. Dani, coméntame, a ver, ¿has tenido alguna experiencia con gente no creyente que te hayan dicho algo equivocado, etcétera? Sí, pues ahora sí, creo que todos, ¿no? Hemos tenido algún tipo de experiencia en ese tipo de casos donde pues la gente sinceramente te dice, es que, ¿por qué crees en Dios, no? De hecho, tengo un conocido que precisamente luego le comenta a mis hijos y les dice, es que creen en Dios, pero porque así se los han enseñado. Y yo algo que siempre le he dicho a mis hijos, no, a mí no, sí me enseñaron de Dios, pero yo he tenido la experiencia para creer que Dios es real. Y ahí es donde creo que mucha gente no ha podido tener a lo mejor, o no ha querido ver la experiencia con Dios, ¿no? Porque es muy importante, obviamente conocemos la escritura y muchos, pues hemos visto videos cuando empiezan a decir, no, pero la Biblia, ¿de qué se basan? ¿Quiénes son los que aprobaron o hicieron la Biblia? Etcétera, etcétera, cuando simplemente la Biblia está más documentada que cualquier otro libro, ¿no? Exactamente. Entonces, igual, o sea, muchos podrán decir, no, es que se les vienen enseñando desde sus padres o así, ¿no? Y ya lo haces ya nomás porque así te enseñaron y no. Gracias a Dios he tenido la experiencia de vivirlo y creo que es lo que a la gente le hace falta o verlo, que Dios ha hecho los milagros en cada uno de nosotros. Y ahí es cuando tú dices, es que Dios es real. ¿Por qué? Porque ya lo viví, ya lo experimenté. Y mucha gente cree que a veces, pues como te le comentaba, ¿no? Muchos hablan y dicen, es que te lo enseñaron, es que eso ya es tradición de tu familia. Sí, 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 como que dicen, te adiestraron, ¿no? O sea, te Exactamente. educaron así, por eso lo crees, ¿no? Sí, cuando uno mismo se da cuenta que dices, no, pues dices, si yo soy el milagro, ¿cómo no voy a creer, no? Exactamente, así es. Doc, usted lleva varios años ya aquí siguiendo a la palabra. Usted coméntenos, debe de tener más experiencia todavía. Bueno, pues cabe aquí mencionar que yo tengo raíces católicas. Como Y todos, pues, porque pues, somos católicos de tradición. de hecho, a mí me llevaban a misa a las 5 de la mañana, que era la misa de los pobres. Entonces, pues ya nada más que pues iba uno ahí y en mis tiempos pues no lo entendía uno nada porque todo era, todo era latín. Ajá, cuando todavía se daban las misas en latín. Así es, entonces, pues la realidad sí con trabajos hablaba uno el español. Sí. Sí, entonces menos va uno a hablar el latín. Y la realidad que también en ese tiempo estaba prohibido, en mis tiempos, estaba prohibido que la gente tuviera una Biblia en su casa. Ah, su mecha. Entonces todavía es un poquito más complicado. Entonces, pues la palabra del Señor es muy clara cuando vemos ahí en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo se muere porque le falta conocimiento. Y yo creo firmemente que si la mitad de la población mundial leyera la Biblia en cada uno de los idiomas que está traducida, por lo menos la mitad de la población mundial estaría sirviéndole a Dios. Uh-huh. Porque si tú te pones a leer la Biblia, hay en la Biblia 8,640 promesas. Entonces,
sabemos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así es. ¿Y qué es un testamento? Es una herencia. Sí. Ya nada más que el Antiguo Testamento se complementa en este caso con el Nuevo Testamento. Sí, totalmente. En el Antiguo Testamento se habla de la promesa que Dios Padre había hecho a la humanidad. Y en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento. ¿Sí? Y nosotros vemos en Juan 1:11 que dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene un tipo de división, porque la mayor parte de la gente que cree en Dios dice que, o sea, eso precisamente, dice que cree en Dios. Y cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú eres cristiano? Y pues se toma el consenso general de que todo mundo es cristiano, pero la realidad es que todos somos criaturas de Dios. Pero de acuerdo a ese versículo, no todos somos hijos de Dios. Exacto. Unos somos hijos y otros somos criaturas. Definitivamente todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, les decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Entonces, pues nada más hay de dos sopas: o eres hijo de uno o eres hijo del otro. Exacto. Pero no puedes ser hijo de los dos. Ah, no, totalmente. A quien a dos amos sirves, con uno queda mal. Así es. Y bueno, eso viene a colación porque al final del día, en nuestro contexto general, la gente a veces piensa que todos somos hijos de Dios. Y pues realmente pues no. Porque más adelante, en Marcos capítulo 15, versículos 16, 17 y 18 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Exacto. Es decir, aguas, ahí hay algo, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Tendrán en sus manos serpientes y no los dañarán. Echarán fuera demonios. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y hablarán nuevas lenguas. Entonces, pues dices, bueno, creo que ninguna, a veces uno se topa y dice, bueno, si soy hijo de Dios, ¿en dónde están esas señales que yo tengo? Exacto. Entonces uno debe de agarrar y ir precisamente sobre ese contexto para llegar a un momento y decirle: Señor, pues si yo no tengo esas señales y yo digo que soy tu hijo, yo creo que soy tu hijo, pues hay algo aquí que no cuadra. Y pues acercarse, porque perdón porque estoy tomándome mucho tiempo, ¿verdad? No se preocupe. Más vale que quede claro. Sí. Sí. Pero cuando nosotros agarramos, y lo digo porque hay mucha gente incluso que se dice cristiana, que tiene ese concepto de que todos, de que no se va a ir al infierno porque simple y sencillamente pues es hijo de Dios. Dice, pero más cuando nosotros nos vamos allá a Juan 1, 12 y 13 dice: y esto no es por voluntad de varón, exacto. ni es por herencia, sino en sí es por una experiencia propia que cada uno de nosotros tiene que tener con el Hijo de Dios.
es decir, ese encuentro con el Hijo de Dios. Sí. Y llegar a esto, a un arrepentimiento, porque si no llega a ese arrepentimiento, pues el hecho de que haya nacido en una cuna cristiana no lo hace Salvo. No lo hace salvo. No. Y por lo mismo, pues no lo hace hijo de Dios. Exacto. Tiene que tener su experiencia personal con Jesucristo, llegar a los pies de Él y pedirle perdón, para que esa sangre derramada ya en la cruz del Calvario sea la que limpie todo su pecado, si Él lo acepta. Porque hay gente que dice, no, yo no necesito la sangre de Cristo. Y sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecados. Exacto. Entonces, todos necesitamos tener una experiencia, y si acaso no tuviéramos esas señales o esas manifestaciones, pues llegar y decirle, Señor, pues perdóname. Y yo quiero que venga el precioso Espíritu Santo, porque el que te va a dar todas esas señales es cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Exacto, porque son dones del Espíritu, exactamente. Así es. Entonces, si no lo tienes, pues más vale que se llegue uno delante del Señor y decirle, perdóname, Señor. Así es. Y, pues, arréglame, porque soy un vaso de barro que no es de honra, sino nos queda del otro lado que sea de deshonra. Exacto. El único que puede dignificar ese barro o hacerlo de honra es estar en las manos de Dios. Ok. Y a ti, men, ¿cómo es? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no? No, yo también he tenido varias experiencias también y desgraciadamente pues sí he escuchado muchas, pues casi que está colindando con la blasfemia, cosas que me dicen, o sea, porque son conceptos tan erróneos que tienen de la gente, porque ese conocimiento que nos acaba de explicar el doctor, pues sí es que este debería ser el parteaguas de lo que tiene que conocer la gente, pero pues desgraciadamente para llegar a eso pues, se requiere mucho estudio o que alguien los esté ministrando, pero a veces la gente no tiene ni el tiempo ni las ganas de estar estudiando, porque la gente piensa que no necesita de Dios. Entonces, cuando la gente piensa que no necesita de Dios, se aleja de Él, y si se aleja de Él, pues obviamente no obtiene el conocimiento, y si no tienes el conocimiento, empiezas a creer cualquier cosa que viene y te cuenta tu vecino, tu pariente, tu esto, tu lo otro, y empiezas a generar un concepto raro de Dios al respecto, y a veces ni siquiera metes a Jesús, y no crees tampoco en el Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto, pues, se alejan de la salvación, y así viven toda su vida, pensando que así, por obras, que está mal, que piensa que por obra, no, pues yo ayudo a la gente, yo hago esto, yo hago lo otro, pero pues, ¿y lo demás? ¿Cuándo recibiste al Señor Jesucristo, no? O sea, ¿cuándo estás escuchando, orando para que escuches al Espíritu Santo? ¿Cuánto has aprendido de Dios? Y la gente cree que haciendo buenas obras se van a ir al cielo, pues desgraciadamente no es así. Y muchas otras cosas que he escuchado, incluso he tenido debates con ateos, que pues sí, ¿no? Así están gruesos, porque creen esos así tan torcido lo tienen ese concepto de Dios, y hay gente que de plano es creyente, cree en Dios, pero cree que es un Dios malo, cree que es un Dios que la regó con lo del diluvio, cree que es un Dios que hizo defectuoso al ser humano, pero realmente no saben que Dios no hizo defectuoso al ser humano, sino que el pecado entró en el ser humano y fue lo que corrompió a la humanidad. ¿Sí? Sí, en efecto. Así es. No, sí, ahora sí, este tema sería como para unos 5 episodios. Sí, solo escuchamos, ¿no? Lo típico cuando nos dicen, que te dicen, no, el que madruga Dios le ayuda. Yo recuerdo una persona que me decía, es que eso lo dice la Biblia, y yo me quedaba, porque yo no recuerdo que eso lo diga la Biblia, y era una persona que no leía, era pero sí que tenía conceptos, como dices tú y mencionas tú, era una chica que luego me comentaba así cosas que decía yo, no, es que las cosas no son así, o sea, el mundo obviamente te enseña a su forma, ¿no? A que veas a Dios o a Cristo de una forma, y como dirías tú, los ateos pues niegan todo, ¿no? Pero algo que siempre le digo a mis hijos es, ¿quieres saber que Cristo estuvo aquí? Es el único que ha partido el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo.
y en libros de historia, aunque no sean la Biblia ni nada de eso, digo, lo mencionan. Entonces, digo, ahí está, o sea, está el ejemplo de que, digo, simplemente como mencionaba recién mi papá, y lo has mencionado tú, el pueblo perece porque falta conocimiento, porque no leemos, como mencionabas, no es que creo, yo en lo personal no creo que no tengamos tiempo, sí estamos muy ocupados, pero siempre hay esos 5 minutitos, 10 minutitos que uno pudiera tomarse para leer, ¿no? Para despertarse. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que despierta y voy a hacer esta actividad, se ponen a hacer muchas cosas y dices, bueno, si te levantas más temprano, te daré tiempo de leer un poquito, ¿no? De estudiar tantito la palabra, y cositas así. Entonces yo sí le diría a esa gente, tiene que nacer ese amor, ¿no? Tienen que experimentar ese amor, buscarlo y no creer lo que te diga fulanito, no creer lo que te diga perenganito, sino buscarlo en la Biblia. Y ahorita tenemos la tecnología, ¿no? Gracias a Dios. Investigar, bueno, a ver, ¿dónde dice el que madruga de la ayuda, o etcétera, etcétera? Y ya, y ahí te va a mostrar el internet, bueno, si lo dice o no lo dice, o simplemente si son palabras que ya la gente va trayendo. Hay otra frase también que dicen, que dice Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso tampoco está en la Biblia. Definitivo que tampoco. Sí, no. No, esa es otra que también me dicen muy seguido, ayúdate que yo te ayudaré. Yo, no, bueno, más o menos, pero no. No, porque la palabra dice, uno cosecha lo que siembra, o sea, ayúdate, pues sí, ¿no? Pues haz bien las cosas o ponte a hacer lo que tienes que hacer. Deja todo en manos de Dios. Pero la gente no lo quiere decir así porque en su miedo de delegarle algo y no le tienen la confianza suficiente a Dios para que obre a su favor. Y como todo el mundo quiere hacer lo que se le pega a su regalada gana y que les haga bien la maldad, pues obviamente no quieren dejarle todo a Dios. Pero si supieran todo lo que se ahorran de dolores de cabeza, de preocupaciones, cuando se lo dejan todo a Dios, y decir, no, Dios, eso ya es tu problema, no es mi problema, ahí tú sabes lo que haces conmigo. Y sí, realmente, pues se escucha chistoso eso, pero pues sí funciona realmente, porque uno le da esa confianza de decirle a Dios, Dios, maneja mi vida y haz conmigo lo que más te convenga a ti para tu obra. Y pues miren, aquí nos tenemos grabando un podcast. Así es. Cuénteme otra, Doc, porque pues se ve que usted también tiene mucho que contar. Bueno, sí, algo. Yo recibí a Cristo a los 27 años y pues ya tengo 68, entonces pues ya tengo algo de tiempo en el Señor. ¿Sí? Y pues la realidad es que al principio yo tomaba las cosas así como con pinzas, pues. Uh-huh. Hablando de que soy médico, ¿verdad? Y también cirujano, agarras las pinzas y casi siempre tienes que agarrarlas con seguridad, porque luego se dice que las pinzas no las agarras con seguridad, pero no, las pinzas las tienes que aprender a agarrar con seguridad. Uh-huh. Y la mejor manera de agarrarlas con seguridad es de que tengas el conocimiento. Exacto. Y por eso pues sí hemos leído la Biblia pues algo así como unas 7 veces. No te diré que me la sé punto tras punto, ni coma tras coma, ni versículo tras versículo, pero te podría decir que en la Biblia se encierra toda la verdad acerca de Dios. Y pues claro, sí, al final del día tú tienes que agarrar, y porque hay gente que es pura Biblia. Uh-huh. Pero el problema de que es pura Biblia y dejas a un lado el Espíritu Santo, tú no puedes, dijeran por ahí, no puedes estar en un equilibrio, porque el que te hace que te centres bien y que te dejes guiar bien a ti, tomes decisiones correctas, es el Espíritu Santo a través de lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Exactamente. Entonces no puedes una sin la otra. Exacto. Sí, porque dice que la palabra mata y el Espíritu vivifica. Uh-huh. Sí. Por eso a veces vemos a gente que sabe mucha Biblia y que casi tiene a un lado el costal de piedras para aventar. Para pedrear, sí, efectivamente. Entonces, pero la Biblia sin la guianza del Espíritu Santo, pues estamos ahí como lo dije,
con la bolsita de piedras a un lado, pero al final del día, el que te hace que mires con gracia y con misericordia es precisamente el que tiene la gracia y la misericordia de tomarte en sus manos y guiarte. Es el Espíritu Santo. Sí, así es. Sí. Y el que te salva, definitivo, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz del Calvario por ti, por Él, por mí y por todos, pues. Ya nada más cuestión de que uno llegue a la conciencia de que ese sacrificio fue por mí, fue por mis pecados, ¿sí? No fue el pastor perenganito de tal, no fue sutanito de tal, es decir, no fue un cura, sino el sacerdote, el único sacerdote según el orden de Melquisedec, es nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, que dice, sí. Exactamente. Entonces, y dice allí en el libro de Juan, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. El Espíritu, sí, es decir, ¿a quién tienes como común denominador entre el cielo y la tierra? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, Él es el que viene como sello sobre cada uno de nosotros, como hijos de Dios, y dice Él. Cuando venga el rato, ya nos estamos metiendo a otro tema. Los ángeles van a ver quién tiene el sello del Espíritu Santo. Y esos son los que se van a llevar precisamente a esas personas. A cada una de nosotros, los hijos de Dios, nos va a llevar el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar tanto en la palabra como el llenarse o el estar en contacto, en perfecta comunión con el Espíritu Santo, para que tengamos el acceso. Sí, claro. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar más de Dios, tenemos que tener una relación íntima con Él para que no nos pase como a las 5 vírgenes insensatas. ¿Cuáles son esas? Las lámparas. La de las lámparas. Ah, sí, cierto. Sí, las que tenían sus lámparas, unas con aceite y otras sin aceite. Las que se quedaron sin aceite fueron las insensatas. ¿Sí? Y el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo. Muy buena analogía esa, ¿eh? Bien. Excelente. Y pues sí, realmente pues, hay mucha gente que más que nada, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Que juzgan, porque como uno empieza a predicar o a compartir la palabra, a mí me dicen, no, pues es que tú ya te crees porque sabes mucho, ya te metieron en la religión. Digo, no, pues es que realmente eso no es religión. O sea, religión es costumbres, es ley, es un montón de cosas, es juzgar, es etcétera, 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 porque la mayoría de las veces confunden al cristianismo con una religión, y realmente el cristianismo no es una religión. Como usted decía al principio, un verdadero cristiano significa seguir a Cristo, es seguidor de Cristo. Definitivo. Sí, o sea, no es lo mismo tener una religión, porque los religiosos fueron los que acusaban a Jesús, que es el caso de los fariseos, porque esos se enjuiciaban, eran muy legalistas, eran muy fijados, eran de todo, o sea, como estaban muy apegados a lo de la ley, por eso mismo se distorsionó ahora sí, su percepción de la realidad muy alterada. Sí, o sea, eso es lo que sucede cuando no se tiene una relación apegada con Cristo, con el Espíritu, con Dios, y se empieza a confundir las cosas. No sé si a ti te ha pasado, Dani, que te han dicho, oye, pues es que te ves muy religioso, hablas muy así. Sí, pues ahora sí, en el periodo que daba yo clases, muchos veían que mi forma de hablar pues no, era sin grosería, ¿no?
y como que te juzgas así, no, ya sé que con él no puedo hablar o decir groserías. Y le digo, no, pues depende de cada quien. Le digo, yo no las digo, no, no es algo que a mí me llame la atención o me guste, ¿no? Le digo, pero pues ahora sí, si tú las dices y tú te sientes bien así, pues tú puedes hablar libremente conmigo. Siempre le dije a varios alumnos y les decía yo, no porque me vean que hago unas cosas, por ejemplo, que leo oro, significa también que soy perfecto, sino necesito hacerlo para no fallar, porque sabemos que todos los días fallamos, y como decías tú, nos juzgan, porque no, es que él, sí, según muy, muy cristiano, muy conocedor de la palabra, y mira, le falló esto, y mira esto, ¿no? Sí. Entonces dices, no, pues seguimos en el proceso, o sea, todos los días seguimos aprendiendo, todos los días por eso leemos, todos los días oramos y nos metemos en una intimidad con Dios. ¿Para qué? No porque seamos religiosos, sino porque queremos hacer la voluntad del Padre. Sí, yo siempre he dicho que no es tanto que uno sea religioso, uno es dedicado y tiene, ¿cómo se le dice? Perseverancia. Porque Sí, de hecho hay una parte de Pablo, en una de las cartas de Pablo dice que hay que perseverar en nuestro conocimiento e ir creciendo en lo que, en la palabra, o sea, realmente, o sea, parafraseando, ¿no? Porque eso es lo que da a entender. Sí, pues es como una persona que hace ejercicio. Exacto. No va a estar musculoso nomás porque tome chochos, no, tiene que levantarse temprano, echarse sus 7 horas, 8 horas en el gimnasio, etcétera, etcétera. Sí. Y es como va a mantener un cuerpo bien y saludable. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Por eso leemos, no porque nos obliguen, no porque estén atrás de nosotros, hey, tienes que leer. A lo mejor al principio sí, ¿no? Porque pues es el momento que está uno casi como que la carne te dice, aguántame, dame chances de hacer otras cosas, pero sí. ya sabes que ya te metes ahora sí con el Señor y todo eso, ya disfrutas, ya dices, no manches, ¿a poco esto viene en la Biblia? ¿A poco esto decía la Biblia? Y vas conociendo cosas nuevas, conforme vas leyendo, ¿no? Y es bonito, o sea, es bonito. Sí, realmente. Y pues cosas nuevas para uno que era el ignorante, ¿no? Porque realmente pues la Biblia pues tiene añísimos y siglos, o sea, está aquí con nosotros. Pero realmente es porque no nos acercamos, ni siquiera tenemos la decencia de leer el índice de la Biblia. Entonces ni siquiera sabemos qué libros vienen, o sea. Y pues como hay tantos, ahora sí hay tantos niveles de conocimiento en la Biblia, hay gente que no sabe ni lo principal y quiere terminar de aprender, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel, o sea, nunca lo van a entender. Apocalipsis tampoco lo van a entender si no saben primero quién es el que va a venir a hacernos juicio. Realmente dicen, no, es que los ángeles nos van a venir a juzgar. No, los ángeles no te van a venir a juzgar, te va a venir a juzgar el Señor. O sea, te va a venir a cargar las greñas de los oídos y te va a dar tus nalgadas. ¿Por qué? Porque andas haciendo ahí burradas. Porque realmente no saben ni la O por los redondos. Y pues es triste porque realmente es algo que la gente debería de saber, así como sumar y restar. Sí, yo creo que comentamos, o sea, esto, de que todos los días nosotros necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo, porque todos los días, ya sea por cual o determinado tipo de circunstancia, tomamos decisiones. Exacto. Y la mejor manera de tomar decisiones es saber que tienes una relación con el Espíritu Santo y Él no te dejará equivocarte. Si tomas una decisión, o sea, si vas a tomar una decisión, es mejor que agarres y dices, aguántame tantito. Pues sí, realmente sí. Y de esa manera, o sea, mientras que tú agarras y veas la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, dicen que alguien, es una anécdota que hace muchísimos años nos la contaron, que una persona decía, yo para tomar una decisión abro la Biblia y en lo primero donde aparezca la primera hoja, no es recomendable esto, No, para nada, es lo peor. Si tienes el Espíritu Santo, es recomendable, porque dicen que hubo una vez que esta persona que todo el tiempo decía, agarraba, a veces dice, pues, y el versículo que caiga, me fue bien en el versículo que caiga, yo en una de tantas agarró y y señaló un versículo que dice, y Judas se ahorcó. No, yo creo que ni es recomendable, porque si se suicida se va al infierno. Pues exactamente. Entonces, no, pues ni que fuera una ruleta rusa la Biblia, pues no. Pues no.
no es lotería ahora, sí, dirían por ahí. Y sí, es que realmente como la gente ni siquiera a veces sabe cómo leer la Biblia. Yo realmente también desconocía cómo, o sea, yo empecé a leer la Biblia en Génesis y resulta que no, se tiene que empezar a leer del libro de Juan. ¿Por qué? Porque enseña lo que es la palabra, quién es la palabra y la vida de Jesús. Ese es el evangelio, porque ya tienes que partir del Nuevo Testamento y ya después te saltas otra vez y te regresas al Génesis, ya para que entiendas quién era el ángel de Jehová. Sí. O sea, son detallitos que pues desgraciadamente como la gente no se acerca lo suficiente y no adquiere esa inquietud por querer conocer, a veces son tan ciegos, son tan esclavos, y lo digo porque yo también lo era, o sea, yo era tan ciego y tan esclavo de mi ignorancia, ¿no? De antes de ser cristiano, o sea, un día cristiano ya bien dedicado, pues diría aquí el Docs, uno es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Y también, pues, ellos me han de haber visto, pues ya tenemos añísimos de conocernos, pues sí, cuando ya te acercas bien a lo que es la palabra, la sigues y ahora sí te dedicas a leer y a estudiar, tu vida cambia. Y cambia para bien, o sea, realmente a lo mejor los que me conocen de muchos años van a decir, no, pues es que realmente Mijael no es el que era antes. Y pues sí, no, y qué bueno que no soy el de antes, pues si no imagínense, a lo mejor estaría en el pote. Pero bueno, es una de tantas anécdotas. Sí, un comentario final, porque ya nos quedan 3 minutos. Doc, coméntanos. Bueno, pues a toda nuestra audiencia, pues no hay como que busque uno precisamente a Dios, y nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar a Dios, porque algunos podrán decir, no, pues ya está grande, ya cómo no va a ser. Si a veces hay gente que ya tiene sus 80 años y no ha conocido a Dios, es tiempo. Es tiempo de rendirle a Dios su vida, pedirle perdón, arrepentirse y aceptar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario. Solamente Él puede redimir nuestros pecados, solamente Él puede limpiarnos e invitarle a que venga a nuestro corazón y que el Espíritu Santo tome el trono de nuestro corazón para que Él lo guíe y nos ayude a tomar decisiones correctas. Exactamente. Estamos en los tiempos finales y pues eso ya es tema de otra conversación. Otro episodio de más. Así es. No, pues sí, claro que sí. Y pues, como siempre, saben que pueden dejarnos un comentario respecto, si quieren que toquemos algún otro tema o que retoquemos algún tema de los que ya habíamos hablado, pues adelante. Dani, ¿algún comentario? Nada, para finalizar, yo añadiría que no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar, ¿no? Y buscarlo y arrepentirse al 100. Exactamente. Sí, como hablábamos en el episodio pasado, la gracia inmerecida que nos da nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el acercarnos a Él nos da derecho de recibir la sangre de Cristo, que es la única que quita pecados. ¿Vale? Bueno, pues, saludos a todos y gracias por estar aquí, Doc. Esperemos contar con usted en próximos episodios. Bueno, por aquí estaremos cuando nos inviten y pues esperamos en todo tiempo que el Espíritu Santo nos dé la gracia. Claro que sí. Bueno, entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga.